¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. 364 días de Javier Milei. Mañana se va a cumplir un año. Bueno, me parece que no solo es Milei, es ver cómo se reconfigura, por ejemplo, esto que estamos viendo del peronismo. Algunos dicen se viene una ruptura del PRO con Javier Milei. Todo lo sabe y lo analiza Mariel Fornoni. ¿Qué haces, Mariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Qué bueno va? verte. Buen día. ¿Se te ocurren algunos adjetivos o tips para decir de este primer año de Javier Milei? Bueno, la verdad que en principio para el gobierno fue un año exitoso en función de dónde arrancó. Nosotros hoy justo terminamos la última medición de diciembre, está con 53% de aprobación, tiene bastante pareja su imagen con la gestión y si uno lo compara con gobiernos anteriores, tanto como el de Macri como con el de Cristina, en ambos el saldo era negativo, es decir, tenía menos aprobación que aprobación. Un gobierno que arrancó como muy débil en visión de todo lo que decíamos todos, ¿no? Bueno, no tiene gobernadores, no tiene aliados en el Congreso, tiene muy pocos diputados, senadores, y hoy logra terminar la gestión con un 53% de aprobación. Entonces, el saldo, la verdad que es positivo. Cuando uno le pregunta a la gente, la verdad que hay un 70% que cree que hizo las cosas correctas. Un 70% del total de la muestra. Yo hoy miraba y segmentaba, por ejemplo, entre totalmente y parcialmente, ¿no? Claro. Pero que hizo las cosas que tenía que hacer. Y yo miraba, por ejemplo, hoy segmentaba un poco la muestra. Si vos tomás los votantes de Patricia Bullrich, el 94% cree que hizo las cosas bien. Entonces, es muy alto. Y esto se da en un contexto donde las expectativas sobre lo que va a venir también son positivas, ¿no? A ver, siempre hay un 50% que aprueba y cuando hay un 50% que aprueba hay un 50% que desaprueba, ¿no? En términos globales. El tema es que tampoco hoy la gente, ese 50% se siente atraído por alguien, es decir, todos los espacios están en proceso medio de descomposición, ¿no? Que es un poco lo que plantea. Pero mirá qué interesante cualitativamente, si me equivoco me corregís. Sí. 94 aprueba Bullrich. Pero no, de los votantes, de quienes votaron a Bullrich, el 94% cree que el gobierno lo está haciendo bien, ¿no? Claro. Y de hecho mantiene su núcleo de votantes porque el 80% de los que votaron a Bullrich y el 90% de los que votaron a Milei aprueban hoy la gestión, mientras que el 92% de los que votaron a Massa no lo aprueba. Es decir, esto quiere decir que sigue siendo una sociedad muy polarizada. Claro. Entonces, miramos el 50% de los que están a favor, obviamente es muy alto y es mucho mejor de lo que le fue a Macri y de lo que le fue a Cristina. ¿Es el total? No, es la mitad, ¿no? Claro. Depende cómo lo miremos. Total. ¿El gobierno está centrado en expandir esa adhesión o no? ¿O solamente quiere fidelizar ese núcleo? Mira, yo creo que sabe que algunos los tiene perdidos, entonces hoy está más fidelizando. Pero también es cierto que, a ver, yo creo que una de las diferencias, por lo menos con el gobierno de Macri, que se empecinaba mucho en no hay que tener relato porque los hechos hablan por sí solos. Y cuando uno dice, bueno, a ver, la ciudad de Buenos Aires está más linda, te diste cuenta 5 años después que estaba más linda, ¿no? Entonces el relato es importante. Y me parece que el relato de Javier Milei toca mucho en términos de los privilegios de algunos. Y donde ve que la cosa baja, mete el dedo en la llaga en algún privilegio y hace que otra vez la gente diga, vieron, esto era necesario. Y ahí se empiezan a sumar algunos otros segmentos. El fuerte sigue siendo, cuando vos miras el fuerte, siguen siendo los menores de 40, hombres de clase medio, medio baja. Algunos sectores bajos empiezan a decir, bueno, espero que el gobierno entienda el sacrificio que estamos haciendo, porque realmente la está pasando mal, pero no está enojado con Milei, porque siente que todavía está tocando privilegios. Y me parece que también tienen un manejo del relato y de la comunicación muy importante por esto que digo, ¿no? Donde aparece algo que podría desestabilizar, meten el dedo en alguna llaga, que hay muchas, y de todos lados sale pus, ¿no? Ahora, veo esto que vos decías y que comparto. La oposición o todo el resto no libertario
está en crisis, digo. Ahora veremos qué pasa en Moreno con Cristina, Kicillof y compañía, pero ahí hay un ruido fenomenal. El PRO que no sabe, o sea, está como incómodo. Los radicales quebrados, o sea, ya rotos, no doblados. Bueno, esto es un poco, a ver, uno puede tener el deseo de cambiar, pero la facilidad no está dada hoy, ¿no? Es decir, hoy vos ves que todos los espacios están quebrados y la verdad que también uno ve que, a ver, que los liderazgos, yo creo que después de Milei los liderazgos van a ser distintos. Claro. O sea, no vamos a buscar en lo que ya hay. Así todo, cuando vos le preguntás hoy a la gente quién es el principal opositor al gobierno de Milei, el 40% te dice Cristina y el 22% te dice Kicillof. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa. Entonces, hoy a ver, yo te decía recién, el 92% de los de los votantes de masa no aprueban la gestión de Milei. Está concentrado ahí, ese 50% está muy concentrado en ese sector. Entonces, hoy lo único que sigue viendo es a Cristina, no Claro. ve otra cosa. Ahora, las expectativas del gobierno frente a la próxima elección son positivas. ¿Por qué? Porque no tiene nada en juego. No tiene senadores en juego, tiene muy pocos diputados. Y te digo, teniendo un 35-40% de los votos, va a llegar Crece enormemente. al número de diputados que tiene hoy el peronismo. No sé si lo encuestaron, pero Cuéllar, ficha limpia, más atrás, jubilados y demás. Digo, lo de Cuéllar me parece un papelón, está embretado el gobierno, porque el gobierno no es que lo quiere defender a Cuéllar, pero no quiere que llegue la señora de la Cámpora. Claro. Cristina no quiere ejemplificar con un corrupto, quiere que alguien de la... ¿Qué ves ahí? Bueno, por eso implica un relato, ¿no? Implica buscarle la vuelta de por dónde podemos salir para que no se note mucho, porque también Claro. está la bandera de la corrupción frente al gobierno de Milei. Claro. Entonces, cuando vos le decís, bueno, ¿cuáles son las medidas que más impactaron o qué fue lo que mejor hizo Milei? Bueno, una es la baja de la inflación, la primera. La segunda es la baja del gasto público. Pero también tenía una bandera que era la de la corrupción. Esa no la puede perder. ¿Por qué? Porque aparte esto es escala de necesidades, ¿no? Es Maslow. Cuando la primera ya está cubierta, o sea, si ya la inflación está más o menos controlada, vamos por lo que sigue. Claro. Lo que sigue es la corrupción. Vos Sí. decís, vienen otros liderazgos. ¿Cómo van a ser? Yo me imagino que viene otra sociedad y viene otro estilo de liderazgo. Cuando vos decís en el 25 o en el 26, el 55% de la gente va a tener menos de 40 años. Entonces, yo no los veo representados o interpelados por liderazgos de dirigentes que estuvieron cuando cayó de la Rúa, que estuvieron cuando... Y que vos los escuchás hablar, y más allá de que quieran hablar en TikTok o que quieran, no, de alguna manera remasterizarse, es lo mismo. Yo me imagino otro tipo de dirigentes. Quizás alguien que venga, no sé, de algún sector de la sustentabilidad, algún empresario joven, algún emprendedor. Eso es lo que yo me imagino, porque no veo que sean interpelados por este tipo de dirigentes, pensando que nosotros nos vamos como, ¿no? Corriendo. Envejeciendo, y es cierto, y es lo lógico, y me parece que los jóvenes tienen otras demandas, y cuando vos ves los dirigentes sindicales, ves los dirigentes políticos y demás, decís, a mí me parece que, a ver, de alguna manera Milei fue como el último eslabón y que de acá se corrió el telón y lo que viene es algo nuevo. No te puedo decir qué, pero yo me imagino un liderazgo totalmente distinto. Ahora ese no pareciera ser el escenario del peronismo, ¿no? Digo, No. Y en este contexto, ¿qué posibilidades tiene de emancipación Axel Kicillof hoy que justamente se reúne? Bueno, Axel Kicillof está más emancipado y eso le da cierto juego. Le alcanza, y yo no sé si le alcanza. Por ahí aparece, no sé quién, la verdad no te podría decir, porque no sé quién, alguien en la provincia de Buenos Aires. Vos lo ves a Milei muy seguro de ni siquiera querer hacer un pacto con el PRO para disputar la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué será? Porque sabe que quizás con algún dirigente inexistente hoy, como era inexistente Milei hace 2 años, Claro. logra captar la atención de
ese 50% del público que tiene que tiene menos de 40 años, de una manera mucho más eficaz que la que podría hacerlo cualquier dirigente tradicional incluso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? A propósito de la provincia, hoy, hace un ratito, Kicillof se lanza y dice, quiero comprar aerolíneas argentinas. O sea, como para agrietar más el